Mi nombre es Andrea, y lo que les voy a contar a continuación es una historia que deja muy en claro hasta dónde puede llegar la maldad en el ser humano. Con esto, espero que la gente pueda ver más allá de las apariencias de las personas, las cuales muchas veces pueden ser muy engañosas. Todo comenzó cuando yo tenía 24 años y acababa de irme a vivir con mi pareja. Aunque eso no era un plan inicial, tuve que hacerlo debido a que mis padres no aprobaron esa relación y luego de enterarse de que estaba embarazada, me negaron cualquier apoyo, obligándonos a irnos a vivir juntos de forma inesperada. Ninguno de los dos tenía mucho dinero, pues solía tener un empleo a medio tiempo y él trabajaba por periodos cortos en una empresa que si bien pagaba decentemente, solo era temporal y el espacio en el que vivía mi pareja no era el mejor para dos personas, sin mencionar que pronto seríamos tres. Así que decidimos que sería mejor rentar un lugar más grande antes de que llegara el bebé. Fueron días bastante duros, sin embargo, estaba completamente agradecida de tener a mi pareja a mi lado, ya que siempre se mostró comprensivo y supe que podía contar con él, sin importar la situación. La fortuna pareció sonreírnos cuando encontramos la oportunidad de rentar un departamento que tenía 2 habitaciones y era bastante amplio, además de estar muy cerca del nuevo trabajo de mi pareja. Aunque pagaban un poco menos, era un flujo de dinero mucho más constante y como si eso no fuera lo suficientemente tentador. El precio de la renta era mucho más bajo de lo habitual en esa zona. Nos pusimos en contacto con el arrendador y en menos de 3 días ya nos encontrábamos instalándonos en aquel departamento que aunque tenía algunas fallas y necesitaba reparaciones, ambos sentíamos que era una oportunidad única para nuestra nueva vida juntos. Al día siguiente, en cuanto mi esposo salió a trabajar, decidí comenzar a desempacar algunas de las cajas que no habíamos terminado de acomodar el día anterior. Esto me tomó gran parte del día, debido a que en mi estado no podía hacer mucho esfuerzo, así que tomaba algunas pausas antes de continuar con la labor. Mientras estaba acomodando una de las cajas, escuché 3 golpes secos en la puerta, lo que me puso un poco incómoda, ya que no solía tener muchas visitas en donde vivíamos antes. Debido a que nunca fui una persona muy sociable. Miré por la mirilla y vi a una mujer un poco mayor, con canas en el cabello y vistiendo un atuendo que parecía de una abuela, de color rosa pastel. Lo que más me llamó la atención fueron sus ojos, los cuales eran de un color verde poco común, casi podría jurar que eran iguales a los de un gato. Pregunté quién era y qué quería, a lo que la mujer, con una enorme sonrisa en el rostro, me aseguró ser la vecina de al lado y que me traía un postre como señal de buenos deseos, ya que era su nueva vecina. No supe qué responder, puesto que pensaba que eso solo ocurría en las películas o era más común en el extranjero. Sin embargo, por no querer ser grosera, decidí abrirle la puerta, puesto que no veía ninguna razón por la cual no hacerlo, además de que lo último que quería era que los vecinos comenzaran a hablar sobre cómo no le abrí la puerta a una anciana. En cuanto abrí la puerta, me topé con la sonrisa más grande que jamás he visto en ninguna otra persona en mi vida. Era un tanto inquietante, parecía como si jamás dejara de sonreír. Vi que el postre que había mencionado se trataba de un par de pastelillos de chocolate, los cuales se veían bastante apetitosos y tenían un muy buen aspecto. Esta me los ofreció y sin más remedio, la invité a pasar a la casa. Pude notar que mientras entraba, miraba mucho el interior, casi sentí que estaba buscando algo. Sin embargo, no tuve la valentía para cuestionárselo, así que simplemente, pensando que era una mujer un poco entrometida, y ya que sabía que no tenía nada más que ocultar, más que cajas a medio desempacar, decidí dejarla que viera lo que quisiera. Cuando se cansó de mirar, volvió su mirada directo hacia mí, todo eso sin borrar aquella enorme sonrisa. Me comentó que había visto a mi esposo salir por la mañana y que le preocupaba que una mujer embarazada como yo se quedara sola por tanto tiempo, ya que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. No supe qué responder al respecto. Claro que no estaba siendo grosera conmigo, ni mucho menos, era solo que
tanto su tono de voz extremadamente amable, como el hecho de que prácticamente estuviera espiando la hora de salida de mi esposo, y el saber que yo estaba sola, me inquietó demasiado y encendió todas las alarmas dentro de mi cabeza. Aún así, no supe cómo hacerle saber que me estaba incomodando, aunque creo que mi rostro lo denotaba muy bien. Aún así, la mujer estuvo en mi hogar por casi una hora, hablándome sobre los vecinos y dándome algunos consejos, que según ella, me facilitarían mucho mi vida en aquellos departamentos. Yo intenté ser bastante cortante con ella y no seguirle mucho la plática, pero aquello no funcionó, pues parecía nunca quedarse sin tema de conversación. Finalmente, luego de casi una hora y media, esta mujer decidió que me había atormentado lo suficiente y dijo que debía irse, dejándome al fin en la soledad de mi hogar. Recuerdo estar dándole muchas vueltas a la actitud de aquella anciana y en cuanto mi marido volvió del trabajo, le hice saber todas mis inquietudes que tenía respecto a aquella mujer. Sin embargo, él lo tomó bastante a la ligera, diciéndome que era probable, que yo no estaba acostumbrada a que la gente fuera así de amable. Además de que la había visto por la mañana y la había saludado, así que su opinión hacia la mujer era que simplemente era una anciana solitaria a la que le gustaba conversar. Quise pensar que aquello era real, puesto que en realidad ella no me había dado ningún tipo de prueba que me hiciera creer que había algo malo con ella. De lo único que era culpable hasta el momento era de ser muy amable y un poco chismosa, así que tomando la palabra de mi esposo, decidí dar por concluido el tema de aquella mujer. Esa noche ambos comimos aquellos panecillos, estaban tan deliciosos, que a pesar de que yo no era muy fan del chocolate y de que aquellas eran porciones grandes, terminé comiéndolos. Después de eso, nos fuimos a dormir, pero fui despertada a las 3 de la mañana, debido a un muy fuerte dolor abdominal, el cual casi me hacía doblarme del dolor. Mi esposo, preocupado, llamó enseguida a la ambulancia, ya que temía tanto por mi vida, como por la de nuestro bebé. Una vez en el hospital, tuve la noticia de que de la nada, mi embarazo, el cual no había presentado ningún tipo de problema hasta aquel momento, de pronto se había convertido en un embarazo de alto riesgo. Ni el doctor ni las enfermeras podían explicarse el daño que tenía en mi interior. Puesto que sin importar cuántos análisis o pruebas me hicieran, nada salía en ellos y todo parecía indicar que debería ir perfectamente bien. Cuando me dieron el alta, para continuar en casa, me dieron muchas indicaciones que seguir para poder llevar a cabo mi embarazo. Una de las indicaciones más claras era que debía evitar cualquier tipo de esfuerzo o impresiones fuertes, ya que cualquier cosa podría poner en mucho riesgo a mi hijo. Por lo que la mayor parte del tiempo me la pasaba en cama. Mi esposo me cuidaba todo lo que podía, sin embargo, ya que tenía un nuevo empleo, no podía darse el lujo de faltar o siquiera de llegar tarde, y ya que no contábamos con el apoyo de mis familiares o de los suyos, mi esposo no tuvo más remedio que pedirle a aquella extraña anciana que por favor me cuidara durante algunas horas mientras trabajaba. La anciana aceptó con mucho gusto, yo diría más bien con un extraño entusiasmo, por cuidar a una persona a la cual acababa de conocer. Sin embargo, no podía ponerme exigente en ese momento. Yo no podía siquiera valerme por mí misma, y realmente quería mantener la salud de mi bebé, así que decidí darle una oportunidad a la mujer. En un principio, parecía bastante eficiente, y realmente me recriminé a mí misma por haberla juzgado de una mala forma, solamente porque era un poco extraña. Esta parecía estar genuinamente preocupada, tanto por mi bienestar como por el bienestar de mi hijo. Además, entre más tiempo pasaba con ella, más me daba cuenta de que su amabilidad parecía ser bastante genuina. Sin embargo, desde que ésta me había comenzado a cuidar, no podía sentir ningún tipo de mejoría en mí. Por el contrario, comúnmente sentía punzadas en el vientre o extraños mareos, los cuales casi siempre eran ocasionados cuando comía cualquier cosa que ella preparaba. Comencé a notar aquellas señales, pero como dije antes, era nuestra única opción y no sabía cómo dar a conocer aquellas inquietudes. Todo culminó un día
en el que mi esposo había preparado mi postre favorito, y ya que había sobrado un poco, decidió llevarle a la vecina en agradecimiento por los cuidados que había tenido conmigo durante el tiempo que llevábamos viviendo en el lugar. Lo siguiente en realidad es lo que me contó mi esposo, ya que yo no lo vi. Mi esposo cuenta que cuando llegó al departamento en el cual la anciana vivía, se topó con que la puerta estaba abierta, tocó un par de veces, pero nadie le respondía, lo que le pareció un poco extraño, ya que parecía que la anciana nunca salía de su casa y por un momento pensó que algo podía haberle sucedido. Dado que no era común que alguien dejara su puerta abierta, decidió entrar para cerciorarse de que ella estuviera bien. Cuenta que desde que puso un pie dentro del departamento, sintió un ambiente demasiado pesado, sin mencionar que todo el lugar estaba impregnado un extraño aroma a hierbas y veladoras. Mi esposo llamaba a la anciana por su nombre y le preguntaba si estaba bien. Sin embargo, no recibía ningún tipo de respuesta cuando entró a la cocina. Con horror, observó que en la mesa se encontraba un muñeco hecho con trapos y lo que parecía ser cabello real, el cual él me asegura que era mi cabello. Aquel muñeco tenía muchas agujas clavadas en el vientre, pero lo peor era que en la cabeza del mismo se encontraba pegada mi fotografía. Al ver esto, quedó completamente impactado y confundido. Y lo único que pensó fue en salir de ahí lo más rápido que pudiera. Cuando por fin logró salir del departamento, se topó con la anciana, la cual lo miraba con aquella sonrisa amable en su rostro, y tenía una mirada aterradora. Aunque mi esposo se hallaba en shock, le dijo que había visto todo y que sería mejor que se alejara de su familia, o si no, se las vería con él. Sin embargo, este me dice que la anciana no se inmutó en lo más mínimo, ni siquiera quitó en algún momento aquella sonrisa, por lo que sin saber qué más hacer. Este le dio la espalda y volvió a caminar al departamento, pero mientras lo hacía, escuchó cómo la anciana comenzó a reírse de una manera demoníaca, mientras le decía que su hijo jamás nacería. Abandonamos el departamento aquel día, no nos importaba el depósito ni nada, pues mi esposo quería asegurarse de que tanto yo como mi hijo estuviéramos bien. Nunca volví a ver a la anciana y misteriosamente, una vez que nos alejamos de ella, mi embarazo mejoró abruptamente. Aún no sé qué hizo aquella mujer o qué tenía planeado hacer con mi hijo. Solo estoy muy agradecida de que pude liberarme a tiempo y espero que jamás le haga daño a otra persona. Relato anónimo.